Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas del Código Civil. Estamos ya situados en lo que corresponde al título segundo de los actos y declaraciones de voluntad, libro cuarto del Código Civil. En el video anterior revisamos el comienzo del libro cuarto, las definiciones esenciales para dar comienzo a, al libro, digamos, y de alguna forma vimos lo que correspondía a las definiciones como nacimiento de obligaciones, contrato convención, contrato unilateral y decoro bilateral, etc. Hoy vamos a ver los actos y declaraciones de voluntad. El artículo 1445 indica de que sea necesario para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario dos puntos. Número uno, que sea legalmente capaz. Número 2, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Número 3, que recaiga sobre un objeto lícito. Y número 4, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. De quienes sean legalmente capaces. El artículo 1446 indica toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. De quienes sean incapaces, artículo 1447 señala lo siguiente: son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordos mudos que no pueden darse a entender claramente. Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. Pero la incapacidad de las personas a que se refiere este inciso no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos, determinados por las leyes. Además de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. De los efectos de los actos ejecutados por quien está facultado para representar a una persona. Artículo 1448 indica lo que una persona ejecuta a nombre de otro estando facultada para ello, facultado por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que se hubiese contratado él mismo. El artículo 1449 señala de la estipulación a favor de una tercera persona. Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona aunque no tenga derecho para representarla, pero solo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Constituyen aceptación tácita los actos que solo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato. El artículo 1450 de la promesa de hecho ajeno. Siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una tercera persona de quien no es legítimo representante ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación alguna sino en virtud de su ratificación. Y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa. De los vicios de que puede adolecer el consentimiento, artículo 1451. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. El error sobre un punto de derecho. El artículo 1452. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Del error de hecho sobre la especie de acto o contrato o sobre la identidad de la cosa específica. El artículo 1453.
El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra cosa. El artículo 1454 del error de hecho en la sustancia o calidad esencial del objeto y en cualquier otra calidad. El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto contrato es diversa de lo que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los contratantes, de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar y este motivo ha sido conocido de la otra parte. Del error acerca de la persona, artículo 1455. El error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato, pero en este caso la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. De la fuerza y el temor reverencial, artículo 1456. La fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. ¿De quién ha de emplear la fuerza para que vicie el consentimiento? El artículo 1457 indica: para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella, basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento. El dolo. El artículo 1458 señala que el dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubieran contratado. En los demás casos, el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él, contra las primeras por el total valor de los perjuicios y contra las segundas hasta concurrencia del provecho que han reportado del dolo. El artículo 1459, de no presumirse el dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley, en los demás debe probarse. Del objeto de toda declaración de voluntad, el artículo 1460, toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. De las cosas que pueden ser objeto de una declaración de voluntad, artículo 1461, no solo las cosas que existen pueden ser objetos de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan, pero es menester que las unas y las otras sean comerciables y que estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza y moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Del objeto ilícito en lo que contraviene al derecho público chileno. Artículo 1462. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno.
Así, la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas es nula por el vicio del objeto. De los pactos sobre sucesión futura, artículo 1463, el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario relativas a la misma legítima o a mejoras están sujetas a las reglas especiales contenidas en el título de las asignaciones forzosas. De las enajenaciones en que hay un objeto ilícito, artículo 1464 señala: hay un objeto ilícito en la enajenación, número 1, de las cosas que no están en el comercio, número 2, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, número 3, de las cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello, número 4, de especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce en el litigio. De los pactos sobre condonación del dolo, el artículo 1465, el pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada no vale en cuanto al dolo contenido en ella si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo futuro no vale. El artículo 1466 del objeto ilícito en deudas en juegos de azar, venta de ciertos objetos y en contratos prohibidos por las leyes. El artículo 1466 hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de azar, en la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas y de impresos condenados como abusivos de la libertad de la prensa y generalmente en todo contrato prohibido por las leyes. De la causa real ilícita, artículo 1467, no puede haber obligación sin una causa real ilícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto contrato y por causa ilícita la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral tiene una causa ilícita. De excluirse la repetición de lo dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas, artículo 1468, no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. El último artículo de este título, de la inocuidad de las cláusulas de renuncia a la acción de nulidad. Los actos o contratos que la ley declara inválidos no dejarán de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan y en que se renuncie la acción de nulidad. Con esto terminamos lo que corresponde ya al título segundo de los actos y declaraciones de voluntad. En el capítulo siguiente vamos a revisar el título tercero del libro cuarto, que sería de las obligaciones civiles y de las meramente naturales.